Los profesionales sanitarios de los hospitales de Tenerife, como el de Nuestra Señora de Candelaria, se han sumado hoy al minuto de silencio, convocado a nivel estatal, en solidaridad con las miles de víctimas que ha dejado la crisis de COVID-19 en este día de luto oficial. También en el Hospital Insular Materno-Infantil de la capital Gran Canaria han mostrado su solidaridad con las víctimas y familiares. Al igual que el personal del Hospital General de Gran Canaria, Dr. Negrín, concluían con aplausos precisamente de los que han estado al frente de la pandemia. Todas las instituciones canarias se han sumado a este homenaje a las víctimas de la pandemia. Desde la presidencia del Gobierno, con Ángel Víctor Torres al frente, junto con el resto de consejeros y consejeras de su gabinete, la delegación del Gobierno o el Parlamento de Canarias. Todos han guardado el minuto de silencio un día después de decretarse el luto nacional. También el rey en Zarzuela y en Moncloa el Gobierno han guardado un minuto de silencio. Hoy en el Congreso, sesión del control, la derogación de la reforma laboral y la polémica por el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, Silvia Mascareño, han dejado los momentos más intensos de la sesión. Sí, hoy ni el luto oficial ha apaciguado los ánimos de la clase política, a cuenta sobre todo del pacto alcanzado con Bildu para derogar la reforma laboral y también de la gestión de Marlaska al frente de la Guardia Civil. El nivel ha llegado a tal punto que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha advertido a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular de que podría llevarla ante los tribunales. Y atención, padres y alumnos, Educación anuncia que la vuelta a las aulas será voluntaria para el alumnado a partir de la próxima semana. 3 días lleva en el cargo José Antonio Balbuena y ha sido su primera comparecencia. María Herrera hoy en el Parlamento. Sí, el consejero ha dicho que las clases presenciales se retomarán la próxima semana y que serán voluntarias para los alumnos. También ha anunciado que las instrucciones de cómo será el regreso a las aulas se darán a conocer en los próximos días. Es muy probable que se den el viernes. Estamos en la fase donde lo más urgente y perentorio es poder garantizar que la semana que viene se pueda reabrir los centros atendiendo a los requisitos que se tengan que marcar. Más de 60 terremotos de pequeña magnitud ha registrado durante la madrugada la red sísmica canaria en un enjambre localizado en los alrededores del municipio tinerfeño de Vilaflor, un enjambre sísmico. Esta mañana además se sintió un terremoto de magnitud 3,6. Cristina Quesada en Gran Canaria. Sí, lo registró el Instituto Geográfico Nacional a las 8:20 de la mañana, con epicentro frente a la costa de Telde y a 20 kilómetros de profundidad. Se ha podido sentir en la franja este de Gran Canaria, pero también en puntos del interior y hasta en el noroeste de la isla. Sentí un poco de temblor en la cama y me desperté como, ¿qué pasó aquí? Al moverse la casa y la pantalla, pues sale corriendo. Cuando sonó aquello, digo, coño, qué ruido más extraño. Pero después ya no hay más nada, pero aquello fue segundos, ¿eh? Esta madrugada se produjo un incendio en una vivienda de San Sebastián de la Gomera. La Guardia Civil está investigando las causas por las que se originó. Resultó herida grave una mujer, Yurena Goya, mientras huía de las llamas. Continúa ingresada en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe la mujer que resultó anoche herida grave en el incendio de su vivienda. De madrugada el 112 recibía una llamada alertando de un incendio de una vivienda en el centro de San Sebastián de la Gomera. Un incendio que ha provocado importantes daños en la estructura del edificio. La Guardia Civil investiga ahora las causas que lo provocaron. Bueno, se insiste en estos días en que debemos cumplir las medidas de seguridad e higiene, entre otras cosas evitar aglomeraciones. Sin embargo, Pilar, hemos visto que no ha sido así en Guía de Isora. No, exactamente, y ha ocurrido, Roberto, precisamente en un entierro celebrado este domingo. La multitud ha querido despedirse de un vecino y ha pasado esto. Pues como ven, muchas personas han querido darle de esta manera su último adiós a un vecino muy conocido y amante del mundo del motor. El ayuntamiento autorizó a una asociación de motoristas a acompañar el féretro siempre que se cumpliera la normativa, pero la situación se desbordó. La corporación lamenta profundamente la acumulación de personas durante el entierro y la Guardia Civil investiga los hechos. La romería ofrenda en honor a la patrona de Gran Canaria, la Virgen del Pino, no se va a celebrar este año. El 7 de septiembre, como es tradición por culpa de la crisis sanitaria, se cancelan, por lo tanto, los actos multitudinarios de esta celebración, pero se mantienen otros eventos que se van a dar a conocer en las próximas semanas.
Con la apertura de las playas son muchos los bañistas que han regresado a darse un chapuzón. En este tiempo de confinamiento, los angelotes habían ocupado un espacio que hasta ahora siempre tenían lleno. Ahora algunos bañistas de la playa de las Teresitas se han encontrado con esta especie protegida en los fondos arenosos de la orilla. El dramatismo de su paisaje volcánico y la posibilidad que ofrece de ver desde lo más alto las dos vertientes de La Palma hace que la ruta de los volcanes sea una de las más espectaculares que ofrece la isla. Transcurre por los municipios del Paso, Mazo y Fuencaliente dentro del Parque Natural de Cumbre Vieja. Va de cumbre a costa, desde el Refugio del Pilar hasta las Salinas de Fuencaliente. Hoy viajamos hasta La Palma para mostrarles la ruta de los volcanes. Pues comienza hoy en España el primero de los 10 días de luto oficial. En todo el país se han organizado minutos de silencio para recordar a los 27.000 fallecidos por el coronavirus. Especialmente sentido ha sido entre los profesionales sanitarios, como hemos visto en el Hospital de la Candelaria. Estos pequeños homenajes se organizan, Carlos Centurión, coincidiendo con el comienzo del luto nacional. Primer día de luto de los 10 establecidos. Hoy ha habido minutos de silencio en toda España a mediodía y por lo tanto a las 11 aquí en Canarias. También ha habido minuto de silencio aquí en el Hospital de Nuestra Señora de la Candelaria. El sector profesional de los sanitarios ha sido sin duda uno de los más afectados por esta pandemia, de ahí que el minuto de silencio aquí fuera especialmente emotivo. Con este minuto de silencio se quiere honrar a los fallecidos, también con el periodo de luto que estará vigente hasta el 6 de junio, un periodo de luto que implica que las banderas ondearán a media asta y en el interior con crespones negros. Los sanitarios de las islas se han unido al minuto de silencio en el primer día de luto oficial por las víctimas del coronavirus. En nuestro caso, además de ese sentimiento general de la población de pésame, hemos vivido día a día con ellos y de forma muy cercana, sobre todo con las familias que han tenido que pasar por estas lamentables pérdidas sin el apoyo de sus familiares y de sus seres más cercanos. Una forma de homenajear a familiares, amigos y compañeros de trabajo. Y la verdad es que en especial al personal que ha prestado servicio en los centros sanitarios, que son compañeros nuestros y que al final han entregado su vida pues por realizar con la máxima diligencia y profesionalidad su profesión. Con este aplauso, el personal concentrado a las puertas de los centros ha rendido un emotivo homenaje a los más de 27.000 fallecidos en España, 158 en Canarias. Las instituciones canarias, como no podía ser de otra manera, también se han sumado a ese minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la pandemia. El Gobierno ha firmado un decreto por el que se declara luto oficial durante 10 días en el ámbito de la comunidad autónoma. Desde esta mañana, las banderas ondean a media asta en todos los edificios públicos. Canarias ya está de luto oficial. Durante 10 días las banderas ondearán así a media asta para recordar y homenajear a los fallecidos por la COVID-19. El Gobierno, el Parlamento, la delegación del Gobierno, los cabildos y los ayuntamientos se unen a este reconocimiento con un minuto de silencio a las puertas de todas las instituciones. De luto oficial durante 10 días en homenaje y reconocimiento a las personas fallecidas, que son, según los datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, 158 personas que ya no están con nosotros por la COVID, y todo el apoyo y el pésame a los familiares y a los amigos y amigas de estas personas. En el decreto del Gobierno de Canarias se reconoce el dolor del conjunto de la sociedad ante la dureza de esta pandemia. Son hasta ahora 158 víctimas mortales solo en el archipiélago. Las islas, como el resto del país, afrontan desde este miércoles 10 días de luto oficial, el periodo más largo en democracia. También en la zarzuela, el rey Felipe VI, la reina y sus 2 hijas guardaron un minuto de silencio. El acto se ha llevado a cabo además en otras instituciones del país. En la Moncloa se sumaron a la señal de respeto por los 27.000 fallecidos en todo el país, y en el Congreso de los Diputados se han sumado también al homenaje a las víctimas.
Bueno, en el Congreso también se ha celebrado sesión de control, tensión entre gobierno y oposición, primero por la derogación de la reforma laboral y después, Silvia Mascareño, por el cese del coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos. Muchos sectores consideran que ha sido fruto de un intento de injerencia del Ejecutivo. Sí, de hecho, PP, Ciudadanos y Vox piden la dimisión del ministro de Interior, todo en una sesión casi monográfica sobre la gestión de Grande Marlaska al frente de la Guardia Civil, gestión que se ha saldado los últimos días con una dimisión precipitada y también con el cese de Pérez de los Cobos, máximo responsable de ese informe vinculado al caso 8M y a la propagación del virus aquí en la Comunidad de Madrid. Pero todo eso se ha entremezclado con las críticas de la oposición al acuerdo alcanzado con Bildu para la derogación de la reforma laboral. Por cierto, que el presidente del Gobierno confirma que se va a derogar esa norma y que se va a recuperar el diálogo social. Tras el pacto alcanzado con Bildu, Pablo Casado preguntaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la derogación de la reforma laboral. Y a cambio de estos votos, ¿va usted a derogar la reforma laboral que creó 3 millones de empleos para sacarnos del drama social en el que nos dejaron su partido, Zapatero y usted? Señoría, vamos a recuperar los derechos laborales arrebatados y vamos a reconstruir los consensos sociales rotos por su anterior administración. Una comisión de control que tuvo como epicentro el cese del comandante de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos, por el que Partido Popular, Vox y Ciudadanos piden la dimisión del ministro de Interior. El día de hoy hemos interpuesto una querella contra la directora general de la Guardia Civil y contra el secretario de Estado de Seguridad, porque usted va a caer por sus subordinados, señor ministro Marlaska. Y le diré, ya he anunciado la querella contra el secretario de Estado y la directora de la Guardia Civil. Mire, unos excelentes profesionales a los que tienen todo mi apoyo. Están conformando sus equipos, libre designación. El general Laurentino Ceña ha hecho lo mismo con su gobierno. Ha preferido irse que tomar una decisión injusta. Si Roldán no logró acabar con la Guardia Civil, ustedes tampoco lo harán. ¿Está usted pidiendo, señor García Egea, a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que incumplan las órdenes que consideren por iniciativa e incitación de ustedes injustas? Además, la sesión contempla la convalidación de las medidas sociales en defensa del empleo. Partido de seguimiento. Pero sin duda el momento más tenso de esa sesión de control se producía durante el cara a cara entre el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, después de que Iglesias se refiriera a ella en varias ocasiones, llamándola marquesa. Ella le respondía calificándolo hijo de un terrorista, y a pesar de que la presidenta de la Cámara la ha invitado en varias ocasiones a rectificar, a retirar sus palabras, no ha querido hacerlo, así que Batet ha procedido a retirar esas palabras del orden del diario de sesiones. Por cierto, esa decisión tampoco ha gustado nada ni a los populares ni a Vox. Se lo voy a decir por primera y última vez. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Muchas gracias. Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna, y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas. El nuevo consejero de Educación, José Antonio Balbuena, confía en que la orden que regulará la apertura de los centros desde el 1 de junio quede publicada esta semana. Balbuena ha anunciado que la vuelta a las aulas a partir de la próxima semana será voluntaria para el alumnado. María Herrera, cuéntanos. Sí, el consejero de Educación, José Antonio Balbuena, ha dicho que las clases presenciales se retomarán la próxima semana y que serán voluntarias para los alumnos. También ha anunciado que en los próximos días se darán a conocer las instrucciones de cómo será el regreso a las aulas. Es muy probable que se den a conocer el viernes. Ha hablado de ese protocolo sanitario para las guarderías, del que ha dicho que han tenido que hacer correcciones, sobre todo para garantizar el distanciamiento. Balbuena ya ha mantenido encuentros con sindicatos, profesores y la Asociación de Padres y Madres de Alumnos para finalizar el curso de la mejor manera posible y lanza un mensaje de tranquilidad a los docentes para que puedan garantizar la formación. En su recién estrenado cargo al frente de Educación, José Antonio Balbuena ha detallado la hoja de ruta del Gobierno para volver a las aulas la próxima semana. El Ejecutivo prioriza el regreso de los alumnos que cambian de ciclo, es decir, los de sexto de primaria y los que se están preparando para examinarse de la EBAU. Estamos en la fase donde lo más urgente y perentorio es poder garantizar que la semana que viene se pueda reabrir los centros atendiendo a los requisitos
que se tengan que marcar. La responsabilidad sobre las decisiones que se tengan que adoptar se adoptarán desde la Consejería. Los docentes, la responsabilidad que tienen es docente. Balbuena se ha mostrado confiado en que la orden de su departamento, que regulará la apertura de los centros desde el 1 de junio, esté publicada esta semana y previamente consensuada con la comunidad educativa. Grupos de gobierno y oposición han coincidido en tenderle la mano para buscar soluciones. Urge que esta Consejería de Educación implante ya pues unas directrices claras, consensuadas sobre esa desescalada educativa, pautas precisas sobre cómo se va a finalizar este curso y cómo se va a afrontar el curso que viene. Entendemos que en 2 días es imposible, no para usted, sino para cualquiera, ponerse al día con una materia tan compleja como es educación. No creo que ni siquiera en 2 días le haya dado tiempo de conocer a todo el personal de la consejería. Bienvenido, señor consejero. Tiene nuestro grupo en nuestro grupo un total apoyo para continuar adelante, y a la señora ex consejera de Educación, pues decirle que reconocemos su trabajo. Ahora lo que toca es centrar los esfuerzos del Gobierno en cómo remontar esta situación, cómo la desescalada en el mes de junio sea una desescalada donde la prioridad sea cuidar la salud de nuestros alumnos, de la comunidad educativa. Le pedimos encarecidamente a este Gobierno que devuelva la confianza a la comunidad educativa, que afrontemos el comienzo del curso con términos de seguridad, que no deje a nadie atrás, pero no de boquilla, sino de verdad. Nos seguimos poniendo a su disposición, consejero, a disposición de la Consejería, a disposición del Gobierno. Mi grupo parlamentario se sigue poniendo a disposición para ayudar y colaborar en todo lo que sea, y seguimos pensando que es necesario crear un comité de expertos. Con usted como titular provisional de esta consejería, el Grupo Parlamentario Socialista confía en un cambio de rumbo en materia educativa, más y mejor consensuada y más y mejor encaminada hacia una respuesta eficaz y fructífera. Aunque no todo han sido buenas palabras, en esta primera comisión de educación tras el confinamiento, el Partido Popular ha instado al Gobierno a trabajar en la banda ancha para llegar a todos los hogares. Por su parte, Coalición Canaria y Ciudadanos han criticado duramente la gestión de su antecesora, María José Guerra. España va a ser el segundo país que más dinero reciba del Plan de Recuperación Europeo frente a la crisis del coronavirus. El fondo ha sido presentado hoy por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en el Parlamento Europeo. La mayor parte de la dotación será a fondo perdido, como reclamaban España e Italia. A nuestro país le corresponderán 140.000 millones de euros, 77.000 en subvenciones y el resto, 63.000 millones, en préstamos a devolver. El Gobierno estatal ha acogido positivamente este paquete financiero que recoge muchas de sus demandas. El plan deberá ser aprobado por los Estados miembros y el Parlamento Europeo para que entre en vigor. Noi la sosterremo questo. Presidente, chers collègues, cette proposition est une avancée. Pani Przewodniczący, Szanowni Państwo. Y sobre las 7:20 de la mañana se localizaba un terremoto de magnitud 3,6 en el mar, a unos 10 kilómetros al este de Telde, en Gran Canaria. Sí, de las informaciones recibidas por la población, donde más se ha sentido este temblor es en Angaete, Agüimes y en algunos puntos de Santa Lucía de Tirajana, Valsequillo y Telde. Esta gráfica que están viendo recoge el momento del temblor. El último terremoto localizado en esta misma zona fue el 22 de diciembre de 2018, pero con una intensidad mucho menor, concretamente de 1,9 de magnitud. Y aquí se reflejan los últimos seísmos que se han detectado en todo el archipiélago, sobre todo en las islas de Gran Canaria y Tenerife. La serie sísmica de Tenerife comenzaba sobre las 2 menos cuarto de la madrugada, a unos 8 kilómetros de Adeje y a 6 kilómetros al sureste de Guía de Isora. Hasta 60 terremotos de pequeña magnitud se han contabilizado en las últimas 24 horas en Tenerife, todos por esta misma vertiente, a unos 8 kilómetros al norte de Adeje y a 6 kilómetros al sureste de Guía de Isora. Y para que vean que esta actividad se repite en la isla en los últimos 15 días, no solo alrededor de Vilaflor, sino también en el mar, en la zona conocida como el volcán de En Medio. Y en esta otra imagen vemos la actividad sísmica de Canarias en los últimos 90 días.
Vaya, lo cierto es que se están produciendo distintos sismos, es algo habitual también en las islas, en la isla de Tenerife en concreto y en Gran Canaria, donde se ha sentido uno en Telde. Ha sido un sismo de intensidad débil, pero Cristina Quesada, parte de la población, como decimos, lo ha notado. Sí, se ha notado especialmente en el sureste de Gran Canaria, en zonas como Agüimes, Carrizal o vecindario, pero según el mapa del Instituto Geográfico Nacional se ha podido sentir también en puntos del interior y hasta en el noroeste de la isla. El epicentro se ha localizado a 20 kilómetros de profundidad frente a la costa de Telde. Ha sido, como dices, un terremoto de magnitud 3,6 y de intensidad de grado 3, lo que se considera una intensidad débil. Eso explica que para muchos haya podido pasar desapercibido o no hayan identificado el temblor como un terremoto. Eso sí, el 112, el Servicio de Urgencias Canario, ha registrado una veintena de llamadas para notificar el seísmo. El Instituto Geográfico Nacional registró un terremoto de magnitud 3,6 a las 8:20 de la mañana. Localizó el epicentro a 20 kilómetros de profundidad frente a la costa de Telde, pero allí pasó casi desapercibido. Aquí en Salineta no se ha sentido nada. Yo, por lo menos, no. Sin embargo, el mapa refleja que pudo sentirse en toda la costa este de Gran Canaria, en zonas del interior y hasta en puntos del noroeste. Pero lo notaron especialmente en el sureste, aunque hay quien no lo identificó como seísmo. A mi suegra me llamó porque yo vivo arriba en Ingenio, en Aguatona. Entonces dice que se oyó mucho por ahí, que la llamaron y tal, pero yo no me enteré. Aquí en Montaña Los Vélez se sintió como que se movía algo ahí. Sentí un poco de temblor en la cama y me desperté como, ¿qué pasó aquí? Y al moverse la casa y la pantalla, pues sale corriendo. Cuando sonó aquello, digo, coño, qué ruido más extraño. Pero después ya no oí más nada, pero aquello fue segundos, ¿eh? Un terremoto con un grado 3 de intensidad, lo que se considera una intensidad débil. El 112 ha registrado una veintena de llamadas para notificarlo. Pues este sismo se suma a los más de 60 terremotos de pequeña magnitud que ha registrado durante la madrugada la red sísmica canaria, un enjambre sísmico localizado en los alrededores del municipio tinerfeño de Vilaflor. Vamos a saber algo más de estos fenómenos con Itaiza Domínguez, que es sismólogo del Instituto Geográfico Nacional. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Hay algo anormal en estos movimientos sísmicos? ¿Qué los diferencia de los que tenemos casi a diario? Bueno, el terremoto los terremotos de Adeje, en concreto el enjambre de Adeje, pues es una zona donde hay, a veces hemos tenido cierta actividad. En 2018, de hecho, hubo un terremoto sentido de 2,7. Y bueno, está dentro de la actividad esperable en una isla volcánica activa como es Tenerife, ¿no? Y hemos visto que tenemos actividad sísmica tanto en Vilaflor como en Las Cañadas. Y bueno, esto es otra zona que tiene relación aparentemente con ese tipo de actividad y que esporádicamente pues genera estos pequeños enjambres de terremotos. En este caso hubo un terremoto de cierta magnitud, pero la mayoría de los terremotos fueron de magnitud menor que 1. De hecho, al final, el conteo de eventos que hemos hecho nos salen unos 140 terremotos, ya le digo, la mayoría son de magnitud. Vemos en los gráficos que hemos podido ver que se producen terremotos muy frecuentemente, microseísmos. ¿Cuál es el último movimiento sísmico de importancia del que se tiene constancia en Canarias? Bueno, de importancia, sentido, pues estos de hoy, ¿no? El último terremoto así que llegó a generar pues más, incluso algún pequeño daño, se puede hablar tanto de la sismicidad que se produjo durante la erupción del Hierro, que llegó a magnitudes de 4, incluso 5, o el terremoto de 1989, que mucha gente recordará y que hizo a la gente salir a la calle, que incluso, ya le digo, llegó a generar algún pequeño daño en algún edificio. Estaba comentando antes la actividad sísmica, concretamente en la isla de Tenerife, pero ¿es también normal lo que se ha producido frente a la costa de Gran Canaria? Bueno, es normal. Geológicamente hablando, sí. O sea, en tiempos geológicos se producen terremotos en esa zona. Todos los años localizamos entre Gran Canaria y Fuerteventura del orden de 20 terremotos, 10, 20 terremotos, algunos más cerca de la costa, otros más lejos. Y bueno, es verdad que históricamente ahí se produjo un terremoto que también generó daños en viviendas en el siglo pasado, de hecho hace más de 100 años. ¿Todos los terremotos que hay en Canarias están asociados a actividad volcánica? Pues en principio no. O sea, por ejemplo, este de Gran Canaria no parece evidente que esté asociado a actividad volcánica. Parece que tiene que ver más bien con la tectónica, el movimiento de la placa africana. Nosotros estamos dentro de la placa africana y la placa no se puede considerar como una cosa sólida, sino tiene partes que se van rompiendo. Entonces,
el hecho ya de por sí de que tenga islas sobre la placa oceánica, la isla de Gran Canaria, de Tenerife, pues parece que es lo que produce esa sismicidad, aunque realmente no está bien determinada del todo porque no tenemos suficiente sismicidad. De hecho, no es una zona muy sísmicamente activa como otras zonas del planeta. No se sabe exactamente el origen, pero se cree que lo más probable tenga que ver con ese movimiento de placa de la placa africana, que no es siempre exactamente igual en toda la zona y por eso provoca estos pequeños terremotos. ¿Y por qué se sienten? Porque de Gran Canaria, pues hubo muchas llamadas diciendo que estaban sintiendo este movimiento. ¿De qué depende? Pues depende de la magnitud, evidentemente, de la distancia. En este caso, este terremoto fue muy cerca de la costa, fue a unos 7 kilómetros de la costa solo, aunque fuera a 20 kilómetros de profundidad. Y luego depende del suelo, evidentemente. Según el suelo sobre el que estemos nosotros, pues vibrará de una manera o de otra. Y por eso, pues habrá, de hecho lo estaba viendo en los comentarios de la gente, había gente que no lo había sentido, posiblemente o porque estaban en un edificio que no llegó a vibrar con esa frecuencia, o porque estaba en un suelo que no dejaba vibrar. Por ejemplo, en la zona sur de Gran Canaria no se sintió porque es un arenal, gran parte de ella, entonces probablemente por eso no llegó a sentirse. O sea que depende mucho del suelo también. Por último, señor Domínguez, ¿están ustedes detectando una mayor intensidad o un mayor número de sismos de lo habitual en Canarias? No, llevamos desde el año 2017 que la red sísmica mejoró considerablemente, pues llevamos localizando del orden de 1.000, 1.500 terremotos al año en las Islas Canarias, ¿no? La mayoría de ellos entre Tenerife y Gran Canaria o dentro de la isla de Tenerife. Y eso, en estudios que hemos hecho de sismicidad previa, ¿no? Con estaciones en concreto de mucha calidad, pero que no había suficiente para localizar, pues hemos visto que es más o menos el continuo que hemos tenido en los últimos 15 años, se podría decir. Y Taisa Domínguez, muchas gracias por habernos atendido. Buenas tardes. Gracias a usted. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, en La Gomera, una mujer ha resultado herida tras un incendio declarado anoche en su vivienda. Ocurrió en el centro de la capital, el edificio presenta importantes daños. Es un incendio, Yurena Goya, que se originó de madrugada. Sí, sobre las 3 de la mañana el 112 recibía esa llamada alertando de un incendio en una vivienda en el centro de San Sebastián de La Gomera. Cuando los efectivos se presentaron aquí, comprobaron que se trataba de un incendio bastante virulento que se originó en el primer piso y que se propagó rápidamente a la segunda planta y al ático. Resultó herida la mujer que vive en ese primer piso, presenta traumatismo craneal y heridas de quemadura de carácter grave. Todo apunta, según las primeras informaciones, a que tuvo que saltar por el balcón al verse atrapada por las llamas en la vivienda. Fue trasladada al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe. La estructura del edificio presenta importantes daños. Aquí participaron efectivos de Protección Civil, AEA, bomberos voluntarios de Valle Gran Rey, Policía Local y Guardia Civil. Es ahora la Guardia Civil quien se encarga de la investigación para determinar las causas de este incendio. Nos encontramos un incendio totalmente descontrolado, con mucha virulencia, con mucha carga térmica, y lo único que pudimos hacer es un ataque directo ofensivo desde el exterior hasta que bajara la carga térmica y se pudiera entrar. En dicho incendio también resultó afectada por precipitación una mujer. Aunque el Ministerio de Sanidad ha modificado nuevamente el modo de contabilizar las víctimas y ahora dice que son 150 los fallecidos en Canarias, nosotros vamos a reflejar los datos de la Consejería que dejan 158 el número de fallecidos en las islas por la COVID-19. Hay 5 nuevos contagios en Canarias, mientras 26 han sido dados de alta. El número de casos activos baja así a 332. La cifra de casos acumulados en el archipiélago, como ven en este gráfico, ya suma 2.329 desde el comienzo de la crisis sanitaria. Los datos dicen que ayer se diagnosticaron en todo el país 194 nuevos positivos. Ya superamos en España los 236.000 contagios acumulados desde el inicio de la crisis. El jefe de Epidemiología y Prevención, Amos García, recordaba en el programa Buenos Días Canarias que aunque hayamos conseguido controlar los contagios, seguimos en pandemia. Para Amos García, el ejemplo de que no debemos bajar la guardia es el reciente contagio de 9 personas en el ámbito familiar ocurrido en Tenerife, donde no se tuvieron en cuenta las distancias físicas. Los abrazos, el cariño, el afecto hacia las personas que más quieren y que llevaban casi 2 meses sin verla. Eso es absolutamente lógico, absolutamente razonable, y eso a veces nos hace
bajar la guardia. Por eso es conveniente seguir manteniendo el discurso de la tensión. Es fundamental estar en tensión, porque de verdad hoy la mejor manera que tenemos de demostrar el cariño, el afecto hacia las personas que más queremos es manteniendo la distancia física. Y otro lugar en el que no se han controlado las distancias ha sido en el entierro de un joven motero el pasado domingo en Guía de Isora, en Tenerife. En el funeral se congregaron cientos de personas y que, viendo las imágenes, no respetaron las distancias de seguridad. Las imágenes, Alba Grillo, se han hecho virales en las redes sociales. Pues unas imágenes totalmente inusuales en este estado de alarma, ya que en este cementerio del municipio de Guía de Isora se habrían aglomerado cientos de personas sin respetar las medidas de seguridad en esta fase 2 de desescalada. Los hechos ocurrieron el pasado lunes, donde en este cementerio se habrían acumulado cientos de personas por el fallecimiento de un joven del municipio muy querido y aficionado de las motos que habría fallecido en un accidente de tráfico. Eso sí, podemos ver en las imágenes cómo las personas no están respetando ni las medidas de seguridad, los 2 metros de distanciamiento social, y que muchas de ellas van sin mascarilla. También se puede ver en las imágenes cómo están bailando unos con otros sin respetar esas medidas y cómo algunos besan e incluso tocan de manera desmedida el ataúd. La Guardia Civil se encuentra investigando los hechos para conocer y esclarecer el porqué de esta aglomeración de gente y el porqué de que no se tomarán las medidas de seguridad. Pues el Ayuntamiento precisamente de Guía de Isora ha emitido un comunicado a raíz de lo ocurrido. El consistorio lamenta la inesperada acumulación de personas que hubo durante el entierro de este lunes y alega que permitió previa solicitud de acompañar al féretro, pero que siempre exigió el cumplimiento de la normativa. Desde el Ayuntamiento han reconocido que la situación se desbordó de forma imprevista. Coincidiendo con los 10 días de luto oficial en homenaje a las víctimas del coronavirus, llegan buenas noticias a Fuerteventura, donde no hay que lamentar fallecidos y el último caso activo ha recibido el alta médica. Así es, ayer abandonaba la UMI el último paciente tras llevar varias semanas ingresado. Hoy hemos conocido que ha recibido el alta epidemiológica, aunque aún debe seguir recuperándose en el hospital Majorero unos días. Ya está libre de COVID-19. Se trata del único caso activo hasta el momento en Fuerteventura, ya que desde hace 2 semanas no se contabilizan nuevos contagios. 45 son los casos confirmados hasta el momento y ya todos han superado la enfermedad. Una noticia muy esperada en Fuerteventura, pero no por ello se baja la guardia. De hecho, se siguen analizando pruebas y desde esta semana se realizan pruebas PCR en la primera carpa COVID-19 instalada en la isla, sin necesidad de que los usuarios tengan que bajarse del vehículo. Eso sí, estas pruebas deben realizarse bajo prescripción médica y con cita previa. Esta carpa, instalada en el exterior del Centro de Salud Puerto del Rosario 2, realiza pruebas PCR a través de la ventanilla sin necesidad de que el usuario tenga que bajarse del vehículo. Hemos empezado esta semana en Puerto del Rosario y lo iremos extendiendo progresivamente a las demás zonas básicas. Una técnica rápida, lista para analizar en un par de segundos. Un bastoncito de algodón que se introduce en las fosas nasales hasta llegar a lo que llamamos la nasofaringe, y de ahí una técnica que dura aproximadamente 3-5 segundos. 2 son los profesionales sanitarios que se encargan de recoger cada muestra. Estarán ellos con su correspondiente EPI. Al paciente se le pide que eso sí que que acuda con mascarilla y a través de la ventanilla bajada del vehículo, sin necesidad de bajarse de se le tomará la muestra. El test se realizará con cita previa a las personas que presenten síntomas o a quienes se lo haya indicado el médico de cabecera o un miembro del equipo COVID-19 en la isla. Se inicia la vuelta a la normalidad en los aeropuertos canarios. Los 32 vuelos diarios que han operado entre islas durante todo el estado de alarma aumentan desde este miércoles. En el aeropuerto de Gran Canaria está Cristina Suárez. Cristina, ¿has notado más movimiento hoy por allí? De momento no mucho, aunque seguro que a medida que avancemos en las fases vamos a
volver a ver el trasiego en los aeropuertos canarios. La compañía Vinter anuncia que a partir de hoy pasa de tener 32 vuelos diarios a 40 y dice que el próximo mes de junio serán 60 las conexiones diarias que unan las Islas Canarias. Eso Vinter, pero Canary Fly, que es la otra compañía que opera entre islas y que ha permanecido cerrada durante todo este tiempo de confinamiento, anuncia que el próximo día 1 de julio vuelve a volar. Y una curiosidad es que la Policía Nacional en este aeropuerto de Gran Canaria el pasado domingo tuvo que impedir la entrada a un ciudadano croata que venía de un vuelo procedente de Alemania porque de ninguna forma pudo acreditar el motivo de su viaje y tuvo que coger un avión de vuelta. Finalmente, hoy a las 3:20 llegará el segundo vuelo de Tenerife Norte a la isla del Hierro, después de que ayer se anunciara el aumento de conexiones aéreas. Una decisión motivada por el aumento de la demanda y por las dificultades para conseguir plazas tras la reactivación de las especialidades médicas en el Hospital de la Candelaria. Este vuelo va a evitar que los herreños tengan que pernoctar en Tenerife cuando acudan a sus citas médicas. Miramos la incidencia del coronavirus en el resto del planeta, como cada día. El continente americano se ha convertido en el epicentro del coronavirus con casi 2,5 millones de casos. 143.000 muertes se han registrado en la región, la mayor parte de ellas en Estados Unidos. La alerta crece en Brasil, Chile y Perú, donde la incidencia es cada día mayor. En Lima, cientos de personas salen a diario a comprar a los mercadillos de ropa, desafiando las medidas de cuarentena impuestas por el gobierno para frenar el coronavirus. Perú ha batido un nuevo récord este martes con 5.700 nuevos infectados en un solo día. Ya es el segundo país más afectado de Latinoamérica. Hemos visto una gran cantidad de personas el día de ayer que han roto esta norma y que irresponsablemente están viniendo a hacer actividades comerciales. Donde sí se han concienciado ya es en Sao Paulo, el epicentro de la pandemia en Brasil. Aquí todos los negocios han tenido que bajar la persiana ante el avance de la enfermedad, que ya se aproxima a los 400.000 casos en todo el país. En Argentina, el foco se ha trasladado a los barrios más pobres. La zona de Villa Azul, en Buenos Aires, ha sido aislada con un cordón policial tras detectarse un gran número de casos. Por ahora no pueden salir, esto va cambiando minuto a minuto a medida que vayan haciendo nosotros lo que hacemos es estar acá trabajando. Mientras tanto, sigue la preocupación por la situación de Estados Unidos, que se acerca a los 100.000 muertos. En los últimos días, al menos 10 estados norteamericanos han registrado un repunte en el número de casos, poniendo en entredicho la estrategia de reapertura del país. Los presidentes de los cabildos de Gran Canaria y Tenerife han debatido sobre la situación socioeconómica de Canarias en esta crisis generada por la pandemia. Lo han hecho por videoconferencia en el foro digital Diálogos para la Reconstrucción, que organizan los diarios La Provincia y El Día. Antonio Morales y Pedro Martín, coincidentes en el análisis de la situación, piden formar parte de la Comisión Canarias-Estado, en la que reiterarán la petición de que ambos cabildos puedan disponer de su remanente económico para impulsar la economía. Que el superávit es el chocolate del loro. En este caso, para el Cabildo de Gran Canaria este año es 80 millones de euros, de los que ya hemos utilizado el 20% para hacer frente a la pandemia. Lo importante son los remanentes. Necesitamos utilizarlos, pero sin acudir a un plan económico-financiero que merme la capacidad de gestión, la capacidad de gobierno. Darnos la opción de cambiar un modelo del que venimos desde el año 2008, basado exclusivamente en no gastar y en reducir la administración, y que ahora tiene que pasar a otro muchísimo más proactivo, basado en la inversión, basado en la responsabilidad. En el sur de Lanzarote han abierto las playas que estaban cerradas al baño y en toda la isla se reanuda la actividad en los cementerios. Una normalidad que se recupera, Sara Duarte, con la estabilidad en el número de casos. Efectivamente, continúan siendo 2 los casos activos, ambos pacientes se encuentran ingresados. Además, hoy no hay nuevos contagios, por lo que continúa en 85 el total de personas registradas. Recordemos que de estos 77 ya han superado el virus. Esta estabilidad ha permitido que los alcaldes de los ayuntamientos acordaran la apertura simultánea de los cementerios. Lo han hecho en horario de mañana, eso sí, con una correcta desinfección previa. Hemos visitado algunos de estos camposantos. Los vecinos estaban deseando reencontrarse con sus seres queridos, aunque algunos no entienden por qué han tardado tanto en abrir y otros a qué se debe el reducido horario. Las medidas preventivas también han llegado a los cementerios, instalación que después de 2 meses ha vuelto a abrir sus puertas y lo ha hecho de esta forma.
Parece que el tiempo cerrados no ha pasado por este cementerio de San Bartolomé. Aunque si nos fijamos en los nichos se aprecia la ausencia de visitas. Contentísima, yo lo estaba deseando ya porque ya hay 2 meses, ya que 2 meses y pico, y yo estoy muy contenta. Y es que el aforo, por ejemplo, en el Camposanto de Arrecife es limitado a 40 personas. Sobre todo que las personas que entren en el recinto tomen todas las medidas de precaución y prevención. Los visitantes pueden permanecer en el interior un total de 40 minutos, visitas que por ahora solo se podrán hacer en horario de mañana. Con mi niña que el horario es de 9 a 1, las personas que trabajan de mañana no pueden venir. Eso, y está todo el mundo por ahí dentro protestando por lo mismo. No es lo único que no entienden los vecinos. Para algunos ha sido mucho tiempo en el que los cementerios han estado cerrados. Yo llevo llorando 3 meses ya. Porque para uno venir aunque sea a poner una flor, que yo vengo todos los días, una horita, media horita, todos los días, y qué daño hacemos con venir a ponerle una flor a la criatura que es mi hijo. Lo importante es que a partir de hoy quedan abiertos todos los camposantos de la isla. Con la presencia de bañistas en las playas también se reanuda la actividad en los chiringuitos. En la playa de las Teresitas de la capital tinerfeña, los kioscos han vuelto a iniciar su actividad tras un nuevo encuentro entre propietarios y el consistorio. Chaxiraxi Herrera. Sí, la mayor parte de los kioscos han abierto hoy al público en la playa. Lo han hecho después de producirse esta mañana una reunión entre los gestores de los chiringuitos y la alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández. En esa reunión el consistorio se ha comprometido a ayudar a los establecimientos por la merma que han sufrido en la facturación tras estos meses cerrados y las limitaciones que enfrentan por las actuales condiciones de la operatividad de la playa, que como saben se encuentra sectorizada. Una apertura poco rentable, dicen los kiosqueros, ya que el aforo de las terrazas se ha visto considerablemente reducido para cumplir con los niveles de ocupación permitidos. Pese a ello, los responsables hacen ahora un esfuerzo para garantizar el servicio a los bañistas, un servicio que estará operativo en todos los chiringuitos la primera semana de junio. Gobierno y oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz han llegado a un acuerdo para afrontar unidos la crisis de COVID-19. Se han establecido 6 líneas estratégicas para proponer las medidas necesarias y superar los efectos sociales y económicos de la pandemia. Ponernos de acuerdo en las soluciones, sean de movilidad, sean de apoyo al tejido empresarial, sean sociales de apoyo a los más vulnerables, es fundamental. La unidad que nos exigen los ciudadanos se ha conseguido en Santa Cruz para paliar los efectos económicos y sociales de la crisis. Y los representantes de la patronal de la construcción se han reunido con varios concejales de Coalición Canaria del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para pedir una simplificación de la burocracia administrativa que agilice varios proyectos que se han quedado parados y con ellos mover la economía y el empleo del municipio. Es necesario que más pronto que tarde se proceda a un otorgamiento de las licencias con mucha más rapidez, con mucha más eficiencia. En estos momentos hay proyectos importantes, muy importantes en Santa Cruz, de inversiones significativas, con muchas posibilidades de crear actividad económica y de aumentar el empleo, que están paralizados. Nosotros ya lo hemos propuesto, pero sobre todo nosotros estamos intentando mantener una oposición constructiva, estar a la altura de las circunstancias, y queremos trabajar con el grupo de gobierno para que esas medidas que tienen que producir cambios normativos en el ayuntamiento pues salgan cuanto antes. El Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria denuncia la opacidad del grupo de gobierno con cierta documentación municipal. Según su portavoz Pepa Luzardo, el comisionado de Transparencia ha estimado favorablemente el acceso a la información de 4 solicitudes realizadas por su grupo político, cuyo acceso se le había negado. Si ellos no nos dan la información que hemos solicitado, tendremos que recurrir a contencioso administrativo para que sea la sala, el tribunal contencioso, el que le solicita al ayuntamiento la información que no solo no nos da a nosotros como oposición, sino que no cuelga en las páginas web de las sociedades municipales. Y sin rastro del coronavirus en La Palma, 2 semanas sin nuevos positivos y datos estables dentro de los primeros días de esta segunda fase. May Navarro.
Datos estables son los que manejamos en los últimos días en la isla de La Palma. Aún continúan esas 12 personas afectadas por COVID-19. Siguen asintomáticos y aislados en sus domicilios bajo seguimiento médico. Son ya 77 las altas definitivas de esos 95 casos acumulados. Hay que destacar que en la isla de La Palma se siguen desarrollando y se siguen realizando esos test, esas pruebas PCR entre diferentes sectores de la población. Ayer en concreto a diferentes agentes de la Guardia Civil destacados aquí en la isla bonita. Y hoy además el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha notificado que el pago de impuestos municipales vuelve a posponerse debido a que esta crisis sanitaria también ha traído una pequeña crisis económica en la isla de La Palma. Esta última prórroga del estado de alarma nos ha permitido también volver a prorrogar muchos de los cobros o del plazo de periodo voluntario de pago hasta el 10 de julio de muchos de esos tributos. Parte de esos tributos también quedan ampliados y se siguen manteniendo hasta el 2 de noviembre también el periodo de pago voluntario y bueno, prácticamente se ha estirado el plazo lo máximo que nos ha permitido la ley. El Hierro se prepara para el próximo lunes 1 de junio, ya que podría ser una de las primeras islas en entrar en la fase 3 de esta desescalada. María Fernández. Y si finalmente entramos la próxima semana en esa fase 3, ¿qué supondría? Pues se flexibiliza la movilidad en general. También podríamos viajar entre islas de la misma provincia, siempre y cuando ambas estén en la misma fase. Si, por ejemplo, un herreño quiere viajar y de vacaciones a La Palma o a Tenerife, estas islas tendrían que estar en la fase 3. Además, comienzan los protocolos para reincorporarse presencialmente en las empresas. Aumenta el aforo en comercio, funerales, bodas, bares y restaurantes. En estos últimos, además, se activa el servicio de barra. Abren también discotecas y locales nocturnos. Aquí en Valverde, Robert ya está dejando todo listo para abrir el único local de este tipo en la Isla del Hierro y lo hace tirando de imaginación. Vamos a empezar ya, que llevamos tiempo cerrados y se siente como si fuera el primer día que entro aquí. Todo el mundo quiere, Robert, el Chabelazo, ¿cuándo abrimos? Ya venimos, con nuevas ideas, hay que reajustar muchas cosas, pero bueno, con ganas. Ya sacamos, por ejemplo, un servicio de bonos, que la gente vaya actualizando, vaya pagando sus consumiciones por adelantado, eso también nos da facilidad a nosotros para comenzar de nuevo. Y esta noche tienen una cita con el periodismo de investigación. Hablaremos de la carrera por conseguir una vacuna. También de la necesidad de reactivar la economía de manera sostenible. Nuestra compañera Yaisa Díaz aborda esto y otras muchas curiosidades en un nuevo reportaje de Enemigo Equivocado, La Estrategia. Será a las 10:10 de esta noche. Después de esta primera batalla ante el virus, en la que hemos tenido 300.000 bajas, los expertos temen a la segunda oleada. La reapertura de aeropuertos necesita medidas de control y esto es algo que un país no podrá hacer frente por sí solo. La Unión Europea podría llamar a los responsables de las diferentes aerolíneas, a los responsables de los grandes aeropuertos europeos, sentarlos ahí y decir, señores, vamos a ponernos de acuerdo en tomar unas medidas de control eficientes que nos permitan volver a redisparar el intercambio de personas dentro de Europa. Vendrán nuevas zoonosis y hay que planificar una estrategia ante otro posible aislamiento. Tenemos que tener más stock de las cosas vitales. Tiene que formar parte de nuestra cultura personal, familiar e institucional. No podemos vivir pensando que Amazon te lo trae mañana por la mañana. Ahora nuestros soldados son los científicos que continúan en la carrera por la vacuna, una guerra paralela que influye en la reactivación socioeconómica. La pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo sin contaminar, sin seguir destruyendo nuestro planeta? La conservación de la naturaleza no es un gasto, es la mejor inversión que podemos hacer. ¿Quién es realmente el enemigo? En Enemigo Equivocado 3 abordamos la estrategia. La cita esta noche a las 10:10. Y este año no se va a celebrar la tradicional romería ofrenda en honor a la Virgen del Pino en Teror, al menos no de la manera multitudinaria como la que hemos venido viendo en los últimos años. Las circunstancias obligan. En cualquier caso, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de la Villa Mariana estudian qué actos se pueden mantener, como algunas actuaciones folclóricas.
Este año no habrá actos multitudinarios en las fiestas en honor a la Virgen del Pino, como la romería ofrenda que cada 7 de septiembre congrega al pueblo gran canario en la Villa Mariana. El Cabildo de la isla y el Ayuntamiento valoran alternativas para mantener aquellos actos que garanticen la seguridad y el distanciamiento social. Son nuestras fiestas de la patrona de Gran Canaria, las más importantes de la isla, y que algún reconocimiento, algún acto festivo tiene que ser, pero de la forma más segura posible. El pueblo tiene que estar tranquilo porque de una manera u otra podremos celebrar a la Virgen del Pino. Las fiestas del Pino han sido siempre algo grandioso para los que estamos aquí. Debe existir algo, mantener la tradición. Mantenerla de alguna manera, aunque sea de poquito, porque es lo más hermoso que hay. Esto es un pueblo mágico. Un pueblo mágico que recibe visitas y donaciones anónimas durante todo el año. Hombre, son cosas que pides y también ofrendas voluntarias, ¿sabes? El coronavirus ha alterado estas fiestas que ya se vieron afectadas por otra epidemia, la del cólera morbo en 1851. Entonces la festividad, en vez de en septiembre, se celebró en noviembre. Bueno, nos hemos bañado tan poco que recientemente algunos bañistas de la playa de las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, han sido víctimas, digamos, de los nuevos pobladores de las orillas, los angelotes. Es un ejemplar en peligro crítico de extinción que ha elegido precisamente esa playa, Pilar, como refugio. Así es, Roberto, y con el confinamiento, la falta de bañistas, recuperaron terreno en la orilla. Los expertos advierten de que llevan muchos años entre nosotros y son inofensivos. Las aguas de Canarias se han convertido en un refugio para los angelotes, una especie de la familia de los tiburones totalmente inofensivo que lleva muchos años conviviendo en el litoral de las islas. Su presencia ha convertido a la playa de las Teresitas de la capital tinerfeña en un lugar único en el mundo. Las hembras aparentemente entran a parir y bueno, las densidades que se encuentran aquí de las crías son muchísimo más altas y esto nos permite también utilizar esta playa como una especie de laboratorio natural. Solo hay que convivir todos y tener un poco de cuidado. Por ejemplo, siempre recomendamos pues a la primera hora de la mañana entrar arrastrando los pies para evitar pisar a un angelote y que haya alguna mordedura, que es muy poquita cosa. Los angelotes que viven en las aguas de Canarias pueden ser avistados durante todo el año, lo que ha convertido a las islas en un punto de encuentro de científicos y expertos de todo el planeta para su estudio y observación. Se consiguió con el esfuerzo de todos, de todos los grupos que estamos investigando ello, también el Gobierno de Canarias, Cabildo, o sea, todas las administraciones, a una para incluirlo y dejarlo ya incluido en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, además con la categoría más alta. La playa de las Teresitas, en la capital tinerfeña, se ha convertido en una guardería de crías de angelotes que conviven en el medio arenoso y en armonía con los bañistas de la playa. Cada día de este mes de mayo nos adentramos en un espacio natural de Canarias. Hoy viajamos hasta La Palma para mostrarles la ruta de los volcanes, una caminata natural que recorre las últimas erupciones ocurridas en la Isla Bonita. El dramatismo de su paisaje volcánico y la posibilidad que ofrece de ver desde lo más alto las dos vertientes de La Palma hace que la ruta de los volcanes sea una de las más espectaculares que ofrece la isla. Transcurre por los municipios del Paso, Mazo y Fuencaliente, dentro del Parque Natural de Cumbre Vieja. Va de cumbre a costa, desde el refugio del Pilar hasta las salinas de Fuencaliente. La ruta de los volcanes cuenta con una longitud de 22 kilómetros y unos paisajes que enamoran a los senderistas. Su recorrido natural oscila entre los 725 metros de altitud que encontramos en el municipio de Fuencaliente y los 1932 de máximo que se alcanzan en la cresta de la cumbre. Una de sus peculiaridades es precisamente la que le da nombre, ya que las últimas 7 erupciones históricas de La Palma se localizan a lo largo de su recorrido, como la del volcán de San Juan en 1949. Derribó uno de los mitos que se tenían sobre el volcanismo en Canarias. Las erupciones anteriores habían sido con una actividad efusiva, es decir, la salida de lava había sido sin apenas explosividad. Y cuando se tuvo lugar el volcán San Juan, se llegaron a ver columnas de ceniza que eran visibles de muchos lugares de la isla.
Las Deseadas, el punto más elevado, es otro de los atractivos de la ruta por las vistas que ofrece. Al llegar a Fuencaliente, el paisaje nos recuerda cómo la erupción del volcán de San Antonio en 1677 llegó hasta el mar, ampliando la plataforma costera y sepultando la Fuente Santa. Junto a él, el Teneguía, la última erupción subaérea de Canarias. El volcán Teneguía tuvo lugar en 1971 y, curiosamente, la lava llegó al mar, pero dejó intacta tanto las salinas como el faro. Este camino fue clave en su día para la comunicación de las dos principales comarcas de la isla. Hoy esta ruta combina sendero, pista forestal y asfalto, con pendientes de alta exigencia para los amantes del senderismo. Esta es una de esas rutas que hay que hacer sí o sí, ¿vale? Para realmente entender el vulcanismo. Para el que la quiera hacer hasta los Canarios sí se necesita tener una condición física relativamente buena, ¿vale? Porque hay mucho desnivel y son 17,1 kilómetros en los que el sol te da de lleno durante todo el día. Pero hay mucha gente que sale desde el Pilar, llega hasta el primer cráter, o quizás hasta incluso hasta el cráter del Duraznero, a la mitad, y luego ya regresan otra vez. Es una zona más sombría y relativamente más sencilla. Y si tienes suerte, por encima de las nubes tendrás la oportunidad de saludar a las islas vecinas en una ruta que une historia, deporte y naturaleza, dejando vistas espectaculares que atrapan a quienes las conocen. Bueno, y hoy nos vamos a despedir con otras imágenes también que nos llegan desde Fuerteventura. Este es el amanecer de esta jornada desde Puerto del Rosario. Ahí ha estado nuestro compañero Jesús Pedrosa mostrándonos cómo salía el sol con el muelle al fondo desde la capital de la isla. Y los primeros rayos del sol van a ver cómo poco a poco van iluminando de esta manera. Ahí lo tenemos, esta playa tan emblemática de Tenerife, la playa de Benijo. Así nos lo muestra el cámara Carlos Díaz. Bueno, así ha amanecido el día y así se lo hemos contado. Más información en Telenoticias 2. Gracias por acompañarnos, que pasen una buena tarde. Adiós.